Para concluir con los videos de esta semana, de la semana 16 y continuando con el contenido de la semana 4, vamos a hablar ya de la segunda parte, perdón, de la fase 4, no de la semana 4, con la segunda parte de la fase 4, que son las demostraciones, ¿sí? Como les decía, en la práctica usualmente primero completamos las inspecciones y una vez que estamos satisfechos con el resultado de las inspecciones y siempre y cuando el explotador ha demostrado o el solicitante ha demostrado que tiene eh, buenas condiciones, pasamos a la parte de las demostraciones. Las demostraciones, habíamos dicho, normalmente son la evacuación de emergencia, demostración de amaraje y los vuelos de demostración, ¿sí? También existen vuelos de validación. En el material de lectura de esta semana tienen amplia información sobre los vuelos de validación y en qué casos se requieren vuelos de demostración y en qué casos se requieren vuelos de validación. Una de las principales diferencias entre los vuelos de demostración y los vuelos de validación es que los vuelos de demostración no pueden realizarse con pasajeros, ¿sí? Mientras que los vuelos de validación en determinadas circunstancias y lógicamente cuando ya estamos hablando de un explotador que ya está certificado, sí puede realizarse en vuelos comerciales con pasajeros, ¿sí? Pero bueno, ese material está ahí para su lectura. Ahí van, luego de leer la documentación de esta semana, van a poder comprender con mucha más cabalidad la diferencia entre los vuelos de demostración y los vuelos de validación. Bien, cuando hablamos de evacuación de emergencia, ¿qué podemos comentar? Primero, es un ejercicio requerido solamente para aquellas aeronaves que tienen más de 44 asientos, ¿sí? Las aeronaves que tienen menos de 44 asientos no requieren de hacer una demostración de evacuación de emergencia. Las aeronaves de más de 44 asientos tienen que demostrar que pueden evacuar al 100% de la capacidad de pasajeros de esa aeronave en 90 segundos. Esta demostración normalmente ocurre durante la certificación de tipo de la aeronave, ¿sí? Cuando la demostración completa de la evacuación de la aeronave en 90 segundos o menos ya ha ocurrido como parte de la certificación de tipo de la aeronave, entonces a un solicitante en un proceso de certificación solo le corresponde hacer lo que se llama una demostración de evacuación de emergencia parcial. La evacuación de emergencia parcial, ¿sí?, requiere que la apertura del 50% de las salidas al nivel del piso, 50% de las salidas que no están al nivel del piso, ¿sí?, es decir, que están sobre el nivel del piso, y 50% de los toboganes, ¿sí? Tanto las salidas como los toboganes tienen que estar listos para su uso en 15 segundos, ¿sí? De eso se trata una demostración de evacuación de emergencia parcial. No hace falta utilizar pasajeros, no hace falta evacuar nadie de la aeronave, solamente demostrar que la tripulación tiene el entrenamiento y es capaz de tener el 50% de las salidas y de los toboganes listos para su uso en 15 segundos. También en el material de lectura de esta semana tienen contenido sobre estas pruebas de evacuación de emergencia. En cuanto al amaraje, lo primero es que para hacer amaraje, la aeronave debe estar certificada, ¿sí?, o aprobada para amaraje, ¿sí? Las aeronaves que se utilizan comercialmente hoy en día ya vienen de fábrica certificadas, pero de todas maneras es un requisito, como pueden leer en el AR, en el capítulo F, que es parte del material de lectura. La aeronave tiene que estar certificada para amaraje. En el amaraje también no hace falta hacerlo en el agua.
Esta demostración se hace normalmente en tierra y se la hace usualmente a continuación de la demostración de evacuación de emergencia. ¿Sí? Lo único que se requiere es que cada balsa sea removida de su compartimiento. Una de esas balsas, a elección de la autoridad, tiene que ser inflada y la demostración la tripulación tiene que demostrar que conoce cómo inflar, cómo acceder al equipo de emergencia, cómo utilizar los equipos y herramientas que vienen dentro de la balsa. Como habíamos comentado también en el video anterior, si el explotador no tiene ninguna ruta, incluyendo sus rutas de escape y sus rutas a sus aeropuertos de alternativa, que vuelen sobre el agua, entonces no hace falta una demostración de amarraje. Y finalmente los vuelos de demostración, ¿sí? En un proceso de certificación se requieren 25 horas de vuelos de demostración durante la fase 4, ¿sí? Estos vuelos de demostración se realizan sin pasajeros, utilizando rutas representativas de la red de rutas propuestas del explotador. Si, por ejemplo, las aeronaves del explotador van a venir volando desde la fábrica, que puede estar en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, etcétera, etcétera, esas horas de traslado pueden ser contabilizadas dentro de esas 25 horas. Lo mismo si el programa de instrucción del explotador incluye instrucción en avión vacío, algunas de esas horas pueden utilizarse como dentro de estas 25 horas requeridas. En el manual del inspector de operaciones, en el material de lectura que tienen para esta semana, podrán ver que en algunos casos pueden reducirse estas 25 horas, pero en ningún caso pueden reducirse menos de las 5 horas requeridas de vuelos de demostración en condiciones nocturnas que deben realizarse sí o sí. Los vuelos de demostración son una actividad sumamente, sumamente importante, ¿sí? Ahí es realmente donde diríamos que es el cherry encima de la torta, ¿sí? Este es el momento de la verdad donde vamos a ver si realmente el solicitante tiene todo listo para operar, ¿sí? En este vuelo vamos a plantear algunos escenarios, vamos a hacer desviar un avión a su alternativa. Bueno, la observación del vuelo de demostración lógicamente empieza mucho antes, desde la preparación del vuelo, la carga de la aeronave, el abastecimiento. Ahí iremos observando todos los aspectos. Ahí ya podemos ir planteando algunos escenarios. Luego en ruta vamos a plantear otros escenarios. Un escenario común es plantear una desviación a un aeropuerto de alternativa para ver cómo maneja esta situación la tripulación, el control operacional. Una vez que llegamos al aeropuerto de alternativa, ver cómo se prestan los servicios de escala, qué previsiones se han hecho, por ejemplo, para el traslado de pasajeros, etcétera, etcétera. Podemos simular condiciones marginales meteorológicas, podemos simular, por ejemplo, condiciones de mantenimiento, ¿sí? Indicar a la tripulación que un neumático de la aeronave se ha desinflado, se ha pinchado, entonces saber de cómo conseguirían un repuesto si fuera una operación comercial, si no, de dónde sacaría un avión de reemplazo, etcétera, etcétera. En el material de lectura hay mucha información para ustedes. Bien, con esto estamos entonces terminando la fase 4, el material de la semana 16. Quiero aprovechar y pedirles disculpas por esta demora. Me aseguraré que en las pocas semanas de curso que nos restan por delante no se vuelva a repetir. Les deseo mucha suerte y estoy a la orden en el correo para resolver cualquier duda que pudieran tener.